está el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, él viene de CICATA, IPN, que nos trae la charla denominada Identificación y uso de primitivos fenomenológicos en la resolución de problemas de física y matemáticas. Voy a permitirme, brevemente, compartir algunos detalles breves del currículum de nuestro invitado del día de hoy y pues a partir de ahí vamos a tener un tiempo aproximado, recuerden, con todo y algunas de las preguntas que pues posteriormente se generen, ¿no? De una hora en total, ¿no? Para más o menos ir respetando más bien los tiempos, ¿no? Que tenemos contemplados. Bien, pues el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, él es licenciado en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, tiene maestría en Ciencias con especialidad en Física por la misma institución y un doctorado en Ciencias con especialidad en Física Educativa por el CICATA IPN. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, dentro de algunas solamente mencionaré por dos de ellas, de sus vastas publicaciones. Bueno, tenemos esta, por ejemplo, en prensa actualmente, denominada Interacción entre Físicos y Profesoras de Preescolar para Desarrollar Estándares de Ciencia, a publicarse en la Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, o esta otra del uso de Facebook para aprender la teoría fotovoltaica, editada en el Science Journal of Education en el año 2018. También, él ha tenido a su cargo o ha colaborado en libros o en capítulos de libro con otros colegas, como por ejemplo titulado El modelo por competencias y el aprendizaje de la física, editado por Colofón, México, en el año 2018, o otro que edita la Universidad de Málaga en 2017, denominado Diseño e impacto de prototipos experimentales para mejorar la enseñanza de la física. Asimismo, pues numerosos trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales, y algo que, es muy destacable también, desde luego, que es su participación en la formación de recursos humanos, ¿no? Un rubro que es sumamente importante, y en ese sentido, pues el doctor ha tenido estudiantes graduados de doctorado, ha tenido también estudiantes graduados de maestría, de nivel maestría. Bueno, pues para no ocupar tampoco mucho del tiempo que le corresponde, voy a dejar de presentar, de compartir pantalla, ¿sí? Bueno, regreso con ustedes y estamos entonces ahora sí, pues nos le damos nuevamente la bienvenida al doctor y puede él ya compartirnos pantalla e iniciar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. Antes que nada, quisiera agradecer a la Universidad del Estado de Hidalgo la invitación al programa, que creo que es muy relevante, muy importante, y particularmente al doctor Marcos Campos la invitación. Y bueno, pues, como dicen, pues vamos a entrar en materia. Permítanme compartir pantalla. Parece ser que aquí está. Nada más un segundo porque me dice que hay que volver a prender la cámara. Espero que no haya mayor problema. Pero si no, bueno, empezaríamos. Ahí ya se está viendo. Ahí está. Perfecto, pues muchísimas gracias. Repito, agradezco la invitación y entonces pues empezaríamos en materia. El título de la charla suena más rebuscado de lo que podría parecer. Entiendo que un término como primitivos fenomenológicos suena apantallante. A mí mismo, cuando lo conocí por primera vez, sí me sonó un tanto rebuscado. Como el doctor hizo en su muy amable presentación, yo vengo puramente del mundo de la física y de la enseñanza de la física de manera muy particular los últimos 15 años. Y entonces podría parecer que esto de la parte educativa, de estos términos educativos, a veces se nos escapa. Pero créeme que el objetivo de la charla es una visión sobre cómo este término, que en realidad la gran mayoría de los profesores utilizamos sin conocer su definición, utilizamos. Entonces, pues tenemos que partir de qué es la resolución de problemas. Aquí encontré esta
esta lámina que me pareció muy ilustrativa sobre cómo resolver problemas de física, pero si le quitamos y le ponemos matemáticas, le ponemos química, le ponemos economía, o le podemos poner problemas educativos, créanme que parte de lo mismo. Suena un tanto cuanto a broma, pero lo que quiero indicar, por lo que me gustó esta lámina para iniciar, es por el hecho de que en realidad una metodología específica para resolver problemas no la hay, como lo abordaré un poco más adelante. Y bueno, vemos que aquí habla de 16 pasos, desde escribir una ecuación, hacer un diagrama, tratar de resolver, encontrar la respuesta incorrecta, checar por qué es incorrecta, releer los cálculos, hacer una redacción especial, checar si hay algún tipo de error, no encontrar nada, localizar que tuvimos un error algebraico, ver por cuarta vez la respuesta, localizar 17 más errores de álgebra, encontrar la respuesta correcta, sentirnos inteligentes, realizar o reescribir el problema y entonces sentirnos felices. Esto, por muchas metodologías que encontremos de resolución de problemas, es lo que subyace en el fondo. Entonces, en cualquiera de estas etapas, que evidentemente en esta lámina son de broma, podemos colocar lo que nos sea más cercano para resolver problemas. Y como más adelante nuevamente mencionaré, pues hay mucho nuevo para la resolución, para el estudio de resolución de problemas, pero lo básico sigue siendo lo mismo, que es retornarnos a Polya, que evidentemente me gusta mencionar a Polya porque el posgrado de ustedes, que es orientado a la didáctica de las matemáticas, casi estoy seguro que clase 1, materia 1 es estudiar a Polya, como nos pasa a cualquiera que nos introducimos en problemas de resolución de problemas en cualquier ámbito de las ciencias. Ahora, partamos de qué es resolver un problema. ¿O qué es un problema? Porque a veces como profesores nos olvidamos de qué es un problema o qué es un ejercicio, etc. Me gustó esta definición, que quiero hacer énfasis en que ya es anticuada o podría parecer anticuada al ser de 1980, pero un problema es una situación que puede ser cuantitativa o no. Esto me parece importante porque cuando nos salimos un poquito del ámbito de física o matemáticas, pareciera que entonces ya cualquier otro problema que no tenga que ser cuantitativo no lo es. Y en efecto, sí puede ser un problema que puede ser de tipo cualitativo, inclusive dentro de las disciplinas científicas como la física o las matemáticas, como pondré yo en un segundo ejemplo que colocaré más adelante. Y esto es de lo cual se nos pide una solución para la cual los individuos implicados no conocen medios o caminos evidentes para obtenerlo. Es decir, un problema es cuando algo ya no nos resulta tan trivial o evidente y que aún así suele causarnos ciertos conflictos. Ahora bien, sobre problemas en sí y estrategias de resolución de problemas hay mucho. Esta lámina nos muestra, por ejemplo, una propuesta de caracterización de los tipos de problemas, que pueden ser de conocimiento aplicado, de solución de una tarea requerida, de procedimiento seguido. ¿Por qué? Porque así nos divide, por ejemplo, los de un campo de conocimiento aplicado como la física, química, biología, economía. Yo aquí incluso colocaría los problemas de tipo educativo. Una solución que son problemas cerrados que nos piden una tarea requerida, específica, o de procedimiento seguido. Aquí esto, repito, es una sola clasificación de las muchas que vamos a encontrar en la literatura y de lo cual creo que ustedes incluso y su posgrado tienen una mayor expertise que la que yo podría mostrarles en una charla tan espero, no tan formal como pudiera ser esta. Ahora, otra forma de abordar los problemas viene por casi cada autor nos va a decir su forma de abordar la resolución de problemas. Y aquí, por ejemplo, tenemos una propuesta de 7 pasos, no es propia, quiero decir, todo lo que estoy comentando en esta primera sesión, en esta primera parte de la charla, pues es evidentemente retomado de otros autores. Entonces, nos pide lo primero es la presentación de enunciados no directivos, es decir, tipo ejercicios, que eso es algo que estamos muy habituados en física y matemáticas.
Hay problemas que nos piden la realización de un planteamiento cualitativo de la solución. Por ejemplo, nos piden imaginar situaciones físicas, intentarlo acotarlas, que eso no es ajeno a problemas, por ejemplo, de matemáticas. Me imagino un problema de álgebra, también nos pide delimitarlo para saber qué rama de la álgebra misma vamos a tener que aplicar. Lo siguiente es la formulación de una hipótesis, donde son los factores que nos pueden ayudar a resolver este problema. Esto a veces, cuando lo estaba leyendo, me remitió un poco a cómo nos enseñaron a muchos de nosotros a resolver problemas en secundaria, cuando nos decían, a ver, datos, fórmula, ecuaciones, operaciones y resultado, ¿no? Entonces esto nos pedían, en el fondo, la formulación de una hipótesis. Luego, la elaboración con carácter tentativo de posibles estrategias de solución antes de proceder a esta. Estos dos puntos son de particular interés para lo que voy a comentar más adelante de los primitivos epistemológicos, perdón, de los primitivos fenomenológicos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la formulación de la hipótesis, podremos nosotros abordar, o el estudiante, diferentes estrategias de resolución de problemas para dar la resolución de este. Luego, tenemos la resolución del problema como la puesta en práctica de la estrategia planteada. Aquí nos habla mucho de verbalizar y evitar operaciones. Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con teorías de representación, con la parte de la semiótica que implica la resolución de problemas. Esta parte, perdón, de verbalizar es bien importante. Tan importante es que la verbalización, veremos más adelante, puede ayudarnos a la selección del primitivo fenomenológico que nos va a permitir o no resolver nuestro problema. Luego, el análisis de los resultados obtenidos a la base o a la luz de las hipótesis elaboradas. Esto siempre, por ejemplo, nos lleva a que, por ejemplo, en problemas de resolución de ecuación de segundo grado en aritmética o en álgebra, ¿qué es lo que tenemos ahí? Cuando tenemos, por ejemplo, raíces cuadradas negativas, ahí, bueno, el resultado va a ser correcto de acuerdo a la hipótesis que hayamos planteado. Una raíz cuadrada negativa la raíz cuadrada de número negativo, será válida la solución en el mundo de los números complejos y no dentro de los números reales, por ejemplo. O en el caso de la física, si nosotros obtenemos alguna solución donde los tiempos nos dan negativos, tendremos que ver si ese resultado en realidad corresponde a la realidad física con la que estamos trabajando. Algo que siempre le tenemos que hacer énfasis a los estudiantes es precisamente pensar qué es lo que están obteniendo con este resultado. Y bueno, finalmente la consideración de las perspectivas abiertas tras la resolución. Esto, por ejemplo, en física es sumamente importante porque una solución numérica de un ejercicio después de aplicar una ecuación, sin la interpretación correcta, no nos satisface. Yo en algunas ocasiones, por ejemplo, comentaba con algunos estudiantes que si la trayectoria les quedaba por abajo del nivel del suelo, ese resultado ya no tendría mayor sentido. O, por ejemplo, un problema que es muy curioso de interpretar es cuando tenemos fricción en un problema de caída, perdón, no de caída, ¿cómo se llama? De pendiente. ¿Por qué? Porque la fricción podría darnos incluso un resultado mayor a la fuerza de gravedad, y esto implicaría que un objeto que está cayendo tendría que ir necesariamente hacia arriba porque estamos sobre una superficie con fricción, lo cual la realidad nos lo desmiente. Entonces, tenemos que darle interpretación. Lo mismo pasa en problemas de matemáticas, en problemas de economía, etcétera. Pero bueno, esta primera parte fue únicamente para contextualizar lo que son los problemas y los problemas que nos trae la resolución de problemas. Ahora bien, ¿cuáles son los modelos de solución de problemas que podemos obtener? Bueno, repito que aquí tenemos diversas formas de abordar el problema de la solución de problemas. Casi cada autor o cada texto
nos va a dar su propia visión de cómo hacer la resolución de problemas. Yo aquí retomé 4 o 5 de las que son más usuales, estudiadas por la literatura, particularmente de investigación educativa. Tenemos el modelo de transmisión-recepción, que es el que usualmente se ha utilizado a lo largo de los años, donde tenemos al experto, resuelve el problema y transmite de manera que el estudiante se espera que reproduzca el modelo de solución del profesor. Este modelo, pues ya sabemos, causa cierto problema para cierto número de estudiantes. Aquí sí quisiera hacer énfasis en que no es que esté equivocado o sea malo este modelo. Esto a mis propios estudiantes del posgrado en física educativa les he comentado que hay una mala interpretación cuando hablamos de el modelo tradicional de aprendizaje, el cual pareciera que muchos textos nos dice está equivocado y este no es correcto. No, creo que es complementario. Este modelo de transmisión-recepción es necesario porque incluso nos lleva a una de las etapas de construcción del conocimiento, que es la parte reproductiva, algo que debemos tratarlo de reproducir. ¿Es malo? No. ¿Es incompleto? Sí. Es decir, tenemos que utilizar mayor número de recursos y estrategias para complementar. Tenemos el modelo por descubrimiento que se empieza a poner muy en boga a partir de los años 70, incluso pues el modelo de Polya pues aboga a este modelo de descubrimiento, donde damos problemas, por ejemplo, ricos en contexto, donde los estudiantes necesariamente al estudiar el contexto del ejercicio son los que tratan de ir aportando las soluciones para poder resolver dicho problema. En matemática educativa, por ejemplo, alguien que trabajó mucho este tipo de modelos donde los problemas son ricos en contexto era la doctora Patricia Camarena en el Instituto Politécnico, que pues desgraciadamente falleció apenas hace unos meses. Tenemos un modelo constructivista, con lo que esto quiera implicar, o sea, algo que, repito, yo vengo del mundo de la física, yo soy físico de origen y a veces el empezar a trabajar con estos términos más orientados a la parte educativa nos cuesta trabajo. ¿Y por qué? Porque se hace a veces algún abuso de la terminología. Cuando hablamos de modelo constructivista, a veces, y esto pasa sí mucho en la parte de la física, con que un autor proponga, es que lo que yo estoy haciendo es constructivista, pareciera que con eso ya la libra y en realidad está haciendo algo de transmisión-recepción. Entonces hay que tener cuidado con los términos. El modelo constructivista evidentemente se basa primero en lo que sabe el estudiante, en lo que está haciendo en su contexto y por lo tanto que esas sean las herramientas, o como veremos en la siguiente ya, los primitivos fenomenológicos con los cuales él se pueda apoyar para resolver un problema. Tenemos el modelo por investigación. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo por investigación y el modelo por descubrimiento? Que en el modelo por investigación se permite precisamente, como en el modelo constructivista, tal vez que el estudiante investigue los conocimientos previos a resolver el ejercicio o el problema. Aquí, por ejemplo, yo voy a hablar de los primitivos fenomenológicos y es probable que el estudiante, antes de resolver el problema, no los conozca y tenga que conocer primero cuáles son esos primitivos fenomenológicos y darse cuenta que son los que necesita para resolver el ejercicio. Ahora, nuevamente, con todo esto, repito, y son solamente algunos, no son todos los que pueden existir o los que se pueden encontrar en la literatura. Aquí, pues me voy a permitir leer esto rápidamente. El éxito de la resolución de problemas depende de las distintas variables que afectan, tanto al problema en sí como al solucionador, al instructor y al contexto de resolución. Por consiguiente, resulta difícil y arriesgado prescribir recetas mágicas para el logro de dicho éxito, aunque sí podemos enunciar algunas recomendaciones de carácter genérico. En esto hay que tomarlo con muchas reservas porque, nuevamente, cada autor o cada estudiante tendrá su propia forma de resolver problemas. Una anécdota muy conocida en el mundo de la física es la situación que en alguna ocasión le ocurrió a Bohr. Lo estoy parafraseando y es algo muy burdo con respecto a toda la anécdota, pero estando Bohr estudiando su carrera en física,
se le pide al grupo hacer la medición de la presión atmosférica en cierta región. Resulta que Bohr lo que hace es subirse a la azotea del edificio, empezar a hacer mediciones, tirar objetos, etc. Y el profesor le dice, oiga, pues lo único que tenía que hacer era utilizar un barómetro. Dice, no, usted lo que nos pidió fue medir la presión y la estoy midiendo como yo creo que se debe de medir. Te digo, repito, son palabras más, palabras menos, es un ejemplo muy burdo, pero lo que quiero decir es que no hay una receta mágica. Aquí el profesor lo que quería era algo, transmisión-recepción, yo les enseñé a utilizar el barómetro, quiero que me muestren que lo saben usar para este problema. Y en realidad hay soluciones alternativas. Entonces, estos son recomendaciones nuevamente de carácter genérico que vienen en algunos textos, pero nuevamente no son ni las únicas y probablemente ni siquiera las mejores. Aquí, por ejemplo, la primera es que deben ser afrontadas preferentemente de modo individual o en pequeños grupos, si son dinámicas. Es decir, no es conveniente las resoluciones pasivas o lectura simple a través de libros de problemas. Esto nos lleva nuevamente al modelo de transmisión-recepción y que nos va a llevar a una parte puramente reproductiva. De ahí, por ejemplo, que cuando trabajamos problemas ricos en contexto, estos llegan a meter en muchísimos problemas a los estudiantes. Algo de lo que, por ejemplo, se ha estudiado sobre el problema que tienen los estudiantes mexicanos al resolver problemas de ciencias y matemáticas en las pruebas PISA, es cuando se topan con problemas ricos en contexto, cuando hay que resolver soluciones que ya no es únicamente reproducir el tipo de problemas que han abordado de manera directa con sus profesores o en los libros de texto. La segunda, otra recomendación es no olvidarse que la mejor garantía de éxitos es un profundo conocimiento teórico. Esta es algo que puede parecer muy simple, pero es extremadamente polémico. Yo, en el centro de investigación donde laboro, está también el programa de matemática educativa, y algún día platicando con un colega, comentábamos que, yo le comentaba que a mí me parece que alguien que quiere dar física debe de tener los conocimientos básicos de física. Y él me decía, bueno, ¿y qué es un conocimiento básico de física? Y ahí nos podemos ir y hacer una mayéutica que nos lleve a una discusión muy profunda. Entonces, el tener esto de un profundo conocimiento teórico puede resultar ser muy polémico. A mí me gusta mucho platicar anécdotas. Aquí, en su presentación, el profesor comentó de un artículo. Yo me dedico en los últimos años también mucho a trabajar en la enseñanza de las ciencias a nivel preescolar. Pero cuando yo empezaba en esto, fue porque una chica se acercó a la maestría, una maestra en preescolar que quiso hacer la maestría en física educativa. Ahora ya incluso terminó su doctorado, pero yo no sabía, yo nunca he dado clases a nivel preescolar, en ese momento no tenía hijos, entonces, pues, ¿cómo abordarlo? Y yo no sabía con qué empezar a darle clases de preescolar, perdón, de física para preescolar. En algún congreso me encontré una colega uruguaya y vi que decía circuitos eléctricos para preescolar, y lo cual me pareció, pues, muy complicado. Yo le dije, oye, ¿cómo les puedes enseñar circuitos eléctricos a preescolar? Y la respuesta que me dio me dejó sumamente emocionado y hasta penado. Me dijo, es que entonces no sabes circuitos eléctricos. Dije, ¿qué pasó? Pues si yo soy físico, tengo una maestría en física, no me digas eso. Dice, no, claro, porque estás pensando circuitos eléctricos en términos de ecuaciones. ¿Qué es un circuito? Desde la palabra misma es algo que cierra. Ah, bueno, entonces prender y apagar un foco. Estás tratando ya de un circuito eléctrico y que él es muy atractivo a los niños, ver y encender, apagar y prender luces, ¿no? Entonces, te falta ese conocimiento teórico de lo que es en realidad esta parte. Y eso, pues, fue lo que me llevó a meterme en el mundo del preescolar, de lo cual, pues, ahora hay muchos resultados. Entonces, bueno, esto lo comento únicamente porque es bastante polémico esto de tener un conocimiento profundo, un conocimiento teórico profundo. Ahora, la resolución de problemas de distintos tópicos científicos debería estar enmarcada en procedimientos de carácter lo más general posible. Es decir, si yo voy a resolver algún tipo de problema de dinámica, aquí es el ejemplo que pongo, pues tengo que conocer los principios de Newton. Pero, por ejemplo, en alguna ocasión estuve dirigiendo una tesis, curiosamente de matemática educativa,
de un estudiante que lo que quería estudiar era por qué los estudiantes de ingeniería tenían tantas fallas en el análisis vectorial. Y él pensaba, no, pues es que no saben cálculo. Lo que se dio cuenta es que el análisis vectorial más que el cálculo dependían de la parte geométrica. Entonces, sí tenían que tener un conocimiento más profundo que lo que él pensaba que era el cálculo, dado que incluso el propio cálculo tendría que basarse en un conocimiento profundo o un buen conocimiento, sin caer nuevamente en la palabra profundo, de lo que era la trigonometría y la geometría analítica. Y entonces, evitando recurrir a resoluciones específicas, esencialmente específicas de cada problema, lo cual puede producir en los alumnos una reacción desalentadora al pensar que la ciencia es incapaz de disponer de procedimientos de resoluciones generales. Y esto lo voy a retomar para un ejemplo que no está específico aquí en la presentación, pero sí me interesa mucho comentarles al final. Y bueno, finalmente, pues, de forma colectiva, un profesor puede prescribir y ensayar algunas secuencias de trabajo cuyo origen hay que hallarlo nuevamente hasta Polya. Me gustó mucho esto último porque sí, nosotros podemos proponer muchas situaciones, pero por lo general nos vamos a regresar a Polya y eso sí lo puedo comentar, de todos los textos que yo he revisado con cuestiones de problemas y de resolución de problemas, todos nos remiten a Polya. No hay más, ¿no? Y eso creo que ustedes lo manejan mucho mejor de lo que yo podría manejar. Pues ahora sí, vámonos rápidamente a lo que son los primitivos fenomenológicos. Estos los propone Andrés Di Cesa. Andrés Di Cesa, curiosamente, es un físico que ya retirado se pone a estudiar las cuestiones educativas y entonces propone que son estos primitivos fenomenológicos. Más adelante Pepri, porque ya se dieron cuenta que incluso se le está repitiendo el término, a mí de repente se me complica, y lo dejamos como Pepri. Entonces, nos dice que la física o matemática intuitiva se compone de estructuras más fragmentarias llamadas Pepri. Es decir, cualquier problema o cualquier estructura, cualquier tema se puede ir cortando o dividiendo en fracciones llamadas primitivos fenomenológicos. Se me ocurre, la mecánica de Newton, pues bueno, tiene que ver con primitivos fenomenológicos, tales como las transformaciones de Galileo, los principios de acción y reacción, y la definición de aceleración, por poner un ejemplo muy burdo. Los estudiantes utilizan los Peprin que consideran necesarios para resolver problemas. Ahora, esto es bien importante y nuestras investigaciones, como lo mostraré un poco más adelante, nos han dado mucha evidencia de esto, que muchas veces los estudiantes conocen Peprims, es decir, conocen estas estructuras fragmentarias de manera correcta, no las aplican bien, pero son las que ellos creen que necesarias para resolver problemas. Y finalmente, los P' son estructuras cognitivas que son estables y fuertemente sostenidas. Yo hablaba hace un momento de las transformaciones de Galileo. Estas son estables, son sostenidas y no van a variar. Si empezaran a no ser estables y que tuvieran que variar, es decir, no fuertemente sostenidas, pues dejarían de ser primitivos fenomenológicos. Bueno, ahora, pues esto creo que, como yo comenté al inicio de la presentación, no aporta en realidad nada nuevo. Son cosas que ustedes, como profesores o como ahora estudiantes en este camino de la investigación en didáctica de las matemáticas, al menos empíricamente conocen y ahora les llamamos P'. Bueno, pero ¿cómo nos relacionamos ahora con errores conceptuales? Que es básicamente lo fuerte de las investigaciones que hemos estado haciendo últimamente. Bueno, ¿por qué se convierten en errores conceptuales? Bueno, porque los estudiantes eligen correctamente una herramienta, pero manejada de manera deficiente. Se me ocurre, por ejemplo, la fórmula general cuando resolvemos ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Muchas veces los estudiantes, ustedes saben, que la conocen. Sería el primitivo fenomenológico para poder resolver ecuaciones de segundo grado. Pero desafortunadamente, la gran mayoría de los estudiantes que la utilizan mal, es decir, fallan a la hora de el signo en uno de los componentes, les falla la división o tienen algún problema a la hora de interpretar la raíz cuadrada. ¿Por qué? Bueno, también porque difieren de las concepciones de los expertos. Esto es claro cuando se compara la solución de los estudiantes con la solución correcta. Es decir,
el profesor y el estudiante pueden conocer de hecho, conocen el mismo PEPRIM, pero lo aplican de manera diferente. Esto pasa mucho, por ejemplo, en problemas de física, cuando queremos utilizar, por ejemplo, la segunda ley de Newton. Claro, tanto el profesor como el estudiante, particularmente cuando se ha utilizado la técnica de transmisión-recepción de resolución de problemas, conocen este primitivo fenomenológico, pero lo utilizan de manera diferente y entonces se convierte en un error conceptual ese primitivo fenomenológico. Y finalmente, porque afectan en un sentido fundamental cómo los estudiantes comprenden los fenómenos naturales y las explicaciones científicas. Esto es muy claro cuando los estudiantes dan respuestas argumentativas y ahorita les voy a mostrar un ejemplo muy claro de este. Estas tres situaciones, evidentemente, tienen que superarse para evitar o eliminar la resolución, perdón, para que los estudiantes puedan llegar a una resolución de problemas de manera experta. ¿Cómo lo quiero relacionar ahora con las etapas de construcción del conocimiento? Y estas las retomo de el doctor Eduardo Moltó, uno de los grandes gurús en Latinoamérica en enseñanza de la física. Aquí él lo enunció en su momento para física, pero se darán cuenta que esto es válido para física, para matemáticas sin mayor problema. Hay tres etapas. La etapa contemplativa, donde básicamente los estudiantes asisten a clase y lo único que hacen es o leer el texto o estar copiando y pegando lo que se pone en el pizarrón. Es una etapa del conocimiento, la cual no nos podemos brincar. Después pasan a una etapa reproductiva, cuando hacen lo mismo que el profesor ha podido hacer. Es decir, ya son capaces de resolver los ejercicios del mismo tipo, y ese es el problema que yo mencionaba con la resolución de problemas de PISA, que es básicamente aquí al nivel en el que llegan la gran mayoría de los estudiantes mexicanos, tanto en básica, pero podría decir en ingeniería e incluso en posgrado. Y finalmente se puede llegar a un nivel productivo cuando los estudiantes pueden desarrollar habilidades para resolver problemas en diferentes situaciones, con su trasfondo conceptual, es decir, cuando tienen un entendimiento de los primitivos fenomenológicos, en este caso para resolución de problemas, y los pueden aplicar para resolver problemas tipo, pero en diferentes contextos. Ahora sí, con esos antecedentes, nosotros buscamos a partir de soluciones de estudiantes los PEPIMS que utilizan y ver el nivel de construcción de conocimiento al que alcanzan los estudiantes. Esto es a grandes rasgos, evidentemente, el hablar de PEPRIM, resolución de problemas, etapas de construcción del conocimiento, nos tendría que llevar no una plática de 30, 40 minutos, sino todo un curso que se podría dar. Pero bueno, vamos a ejemplificar. Una de las cuestiones interesantes y por lo cual yo me he enfocado a estudiar en estudiantes de las licenciaturas en física cómo resuelven problemas. ¿Por qué? No voy a ahondar demasiado, pero es porque los profesores de física, el campo laboral que tienen, básicamente es ser profesores. En la gran mayoría de los casos, no es el único, pero sí en la gran mayoría. Y lo que hacen a veces es reproducir la forma en la cual ellos resuelven problemas y entonces este problema se va reproduciendo. Todos los que estamos en didáctica de las ciencias, didáctica de las matemáticas, el primer problema en el que nos topamos es que el profesor, por lo general, nos comenta que da clases como el profesor que más le gustó que le dio clases. Entonces, pues aquí nos interesa ver, o nos ha interesado ver cómo los estudiantes resuelven problemas. El primer problema tipo que les quiero comentar es uno que pusimos a estudiantes de la licenciatura en física y matemáticas del Politécnico, estudiantes del quinto semestre en el curso de física teórica 1 de mecánica clásica, que ya son, por decirlo de manera coloquial, niños grandes, ya son del quinto semestre, ya llevaron todos los cursos aparentemente difíciles, llevan 2 años haciendo problemas en las 4 o 5 materias que llevan por semestre. Y bueno, ¿qué fue lo que se hizo en este caso para averiguar cómo utilizaban los PEPRIMS? El profesor no les dio mayores instrucciones, era una clase en la cual se les dijo, tienen tal problema, tienen 30 minutos para resolverlo, no tenían más que papel, lápiz, y para este problema particularmente no necesitaban calculadora u otro dispositivo. Aquí es importante esto que comento al final. El objetivo no era que los estudiantes resolvieran correctamente el problema, no era lo que nos interesaba estudiar, sino cómo usaban los PEPRIMS y cómo generaban estos errores conceptuales que mencioné en las láminas anteriores. Este era el problema. Fíjense que es un problema de una redacción extremadamente sencilla. Y el problema es el siguiente. Imagine que es el sistema dinámico formado por la Tierra y el Sol. Y en un instante se reduce la mitad de la masa del Sol.
desarrolle los cálculos necesarios para saber qué sucederá con la trayectoria de la Tierra en esas condiciones. En realidad, pues es un problema que no debería de implicar, en principio, mayores problemas. Es algo que los estudiantes conocen como el problema de dos cuerpos. Es un problema que se aborda desde el primer semestre en una licenciatura en física, aparentemente. ¿Qué pasa? Bueno, la solución de expertos, por cuestiones de tiempo ya no la voy a mostrar, me voy a limitar básicamente a qué eran los P' necesarios para resolver este problema. Bueno, pues necesitaban los chicos la ley de gravitación universal, la segunda ley de Newton, probablemente las leyes de Kepler, utilizar coordenadas polares, la conservación de la energía mecánica, la energía potencial, y algo que aquí lo pongo en rojo porque esto era bien importante, argumentar con base a los P' sin hacer cálculos. Esto era posible, pero desafortunadamente no son claras, pero estas son las soluciones que mostraron algunos estudiantes. Y quiero rápidamente detenerme en esto. Fíjense, por ejemplo, este primer estudiante sí hace uso de los P' que yo comenté en la lámina anterior, la segunda ley de Newton, la ley de gravitación universal, pero ¿qué pasa? Las aplica mal. Le falta aplicar, bueno, no las aplica bien, perdón, pero le falta aplicar los otros primitivos. Si este problema él lo hubiera puesto con coordenadas polares, le hubiera sido mucho más sencillo porque es un problema que él mismo está colocando aquí en el esquema, que lo que más le convenía era cambiar de coordenadas, no en coordenadas rectangulares, porque es un movimiento elíptico. Y entonces llega a unas ecuaciones que llega un momento en que ya no las puede resolver. Este otro estudiante utiliza primero las leyes de Kepler de manera correcta y las combina con la segunda ley de Newton. Correcto. Pero después se confunde y las empieza a combinar con la con la ley de gravitación universal, y entonces hace un revoltijo de P' que sí conoce, pero las hace una aplicación incorrecta. Los demás no se ven de manera del todo clara, pero resulta que ningún estudiante llega a la solución correcta. Este estudiante sí hace uso de las coordenadas polares y es el que es más cercano a la solución. Una cuestión curiosa es que tenemos un estudiante que hace una argumentación, lo cual era permitido, pero fíjense que él dice, pues muy sencillo, se reduce la masa del Sol a la mitad, pues por lo tanto, la distancia entre el Sol y la Tierra pues se tiene que disminuir a la mitad y por lo tanto es una trayectoria que dura la mitad de un año, lo cual ahí nos da la idea de que ni siquiera llegó a detectar los P' que eran necesarios. Para un estudiante que está en quinto semestre de la licenciatura, llegar a esto, pues era una situación sumamente grave. Vemos que tenemos todas este tipo de soluciones. Aquí me permití hacer llegar con el doctor Marcos un artículo que obtuvimos a partir de estos datos. Aquí quiero retomar rápidamente esto, porque es algo que voy a retomar al final. Nuevamente, son estructuras cognitivas estables y fuertemente arraigadas. Los estudiantes claramente las tuvieron porque aquí todo el grupo mostró que las conocía al menos, pero las manejaron de manera deficiente. Difieren de las concepciones de los expertos. ¿Por qué? Porque los expertos primero hicieron el cambio a las coordenadas y ya después aplicaron lo demás. Al tener este cambio, pues la gran mayoría de los estudiantes no pudieron contestar. Afectan en un sentido fundamental cómo los estudiantes entienden los fenómenos naturales y deben superarse o evitar, que ya les había comentado. Esta conclusión es bien importante y por eso la puse en rojo. Es claro que la mayoría de los estudiantes conocen los primitivos, sin embargo su manejo e interpretación no es preciso. Una posible explicación de esto, y esto es muy importante, es que los profesores y los textos solicitan a los estudiantes hacer problemas similares asumiendo que todos son problemas análogos. Esto se complica porque si los estudiantes llegan a un nivel reproductivo de conocimiento, pues únicamente hacen lo que el profesor ha hecho en el pizarrón o lo que dicen los libros. Yo, por ejemplo, como profesor e incluso como estudiante, el libro de Resnick por eso no me gustaba. El Resnick en muchas ocasiones dice, esta es la solución del problema, cualquier otra solución es análoga. Y cuando uno está en la licenciatura se da cuenta que esa parte análoga resulta ser 3 o 4 páginas de cálculos. Y ya entonces eso es lo que nos lleva a que cuando tenemos P',
pues pensemos que es análogo a lo que ya sabemos y no llegamos a un nivel productivo con estos. Un segundo ejercicio que hicimos ya con esta experiencia fue igual en una licenciatura en física en la Universidad de Baja California, igual en el quinto semestre, pero con un curso que en apariencia podría ser más complicado, que es tensores y relatividad especial. Aquí este problema ya lo hicimos en plena pandemia, por lo cual se les envió en línea el enunciado del ejercicio, se les dio 24 horas para que lo entregaran y fueron entregadas 22 propuestas. Nuevamente, al igual que en el anterior, el objetivo no era que los estudiantes resolvieran el problema, sino otra vez el estudio que tienen de los PEPRIMS y los errores conceptuales. Este es el ejercicio que incluso tiene una redacción más complicada o principio que el anterior, pero la solución matemáticamente es más sencilla. Me permito leerlo rápidamente. Es un problema clásico de relatividad que no debe causar mayor problema a estudiantes de ese nivel. Un tren pasa frente a un andén de longitud L, moviéndose a una velocidad v. Suponga que la longitud del tren vista por un observador fijo al andén también es L. Considere las siguientes situaciones. En un instante el punto medio del tren pasa por el punto medio del andén. Como pueden ver, ya llegaron los camotes por aquí, entonces una disculpa. Dos haces de luz fueron emitidos de los extremos del tren, llegan al dicho punto medio, determine cuál de los dos haces fue emitido primero, responda desde el punto de vista del observador y de alguien que está en el andén. Este problema es clásico de cuando se empieza a estudiar relatividad. Hasta en programas de YouTube lo van a encontrar. Lo demás no tiene ya demasiado sentido, esa era la parte más importante. Fíjense que ahora, ya con la experiencia anterior, el profesor que nos está apoyando por allá, dijo que primero era detectar los PEPRIM necesarios para resolver el problema, y él fue el que los detectó, ya después de tener la experiencia de leer el artículo anterior, porque dijo, mira, yo ponía el ejercicio asumiendo que tenían que tener todo lo que yo les había dado en clase, sin darme cuenta cuáles eran en realidad los PEPRIM necesarios para resolverlo. Era el encuentro de dos partículas en un movimiento rectilíneo uniforme, la invariancia de la luz, la utilización del cuadrivector de posición reducido, es decir, la parte matemática de vectores de 4 dimensiones, y las transformaciones de Lorentz. Nuevamente, por acá tengo la solución de los expertos, por cuestiones de tiempo no la voy a mostrar, pero nuevamente aquí está lo que hacen los estudiantes. Fíjense que el problema que tuvieron ellos es que estos dos PEPRIMS no tuvieron mayor problema, es decir, la parte importante de física, por llamarlo de alguna manera, no les causó problemas. El problema fue que no sabían plantear los vectores. Y entonces ya la parte matemática les costaba mucho trabajo y por lo tanto no podían llegar a la solución de los expertos. Aquí se hizo un análisis y fíjense que todos, la gran mayoría decíamos, no responde, pero la gran mayoría es porque no concibe el evento como algo solamente temporal, problemas para interpretar, no llega a resolver. ¿Por qué? Porque tienen problemas al utilizar estos dos primitivos epistemológicos. Es decir, la mitad los utilizan bien y la otra mitad derivada de estos no. Vamos a, por cuestiones de tiempo nuevamente, a emitir algunas conclusiones. Número 1, pues, ¿qué son los primitivos epistemológicos? Son estructuras cognitivas estables, fuertemente arraigadas, y esto se demostró cuando los estudiantes eligen correctamente una herramienta. ¿Por qué? Porque ya son cuestiones estables y fuertemente arraigadas. El problema es que tienen un manejo deficiente de estas, lo cual nos lleva a la polémica de si en realidad están fuertemente arraigadas, las conocen pero no las saben manejar. Difieren de los conceptos de los expertos. Esto es claro cuando se compara con las soluciones propuestas. Estas pueden ser correctas y mejores que los expertos, ojo, si es que se llega a nivel productivo, y eso me remite al ejemplo que hablaba de Bon, pero creo que todos, cualquiera que hemos dado una clase, siempre algún estudiante nos sorprende con una solución más imaginativa y creativa de la que nosotros nos hemos visto, y esto los lleva al nivel productivo de construcción del conocimiento. Afecta en sentido fundamental cómo los estudiantes entienden los fenómenos naturales y las explicaciones científicas, y esto es válido para matemáticas, para física, para cualquier ciencia. Y este punto es particularmente claro cuando se analiza la respuesta argumentativa. Los estudiantes pueden decir, pues si involucramos la gravitación o involucramos las coordenadas polares, para poder seleccionarlas, tienen que argumentar el porqué, y a veces se llega simplemente a un nivel contemplativo, pues es lo que yo vi en clase. ¿Cómo se utilice? ¿Quién sabe? Nuevamente, pues deben superarse o evitarse para poder llegar cambiar de un nivel de conocimiento. Cuando las conocen y las saben empezar a utilizar, pasarán a un nivel productivo,
pero cuando las puedan utilizar en cualquier diferente tipo de contexto, estos primitivos fenomenológicos los llevan a un nivel de conocimiento reproductivo. Y es claro que la mayoría de los estudiantes conocen los P-prims, sin embargo, su manejo e interpretación en situaciones problemáticas no es precisa. Y esto me gusta mucho de los análisis que hemos hecho, es que una posible explicación es que el hecho de que los profesores y los textos soliciten a los estudiantes hacer los mismos pasos en problemas similares, asumiendo que todos son casos análogos. Y esto nos lleva únicamente a un nivel reproductivo de conocimiento. Si los estudiantes llegan a tener un manejo de los P-prims idóneo, lo pueden llevar a un nivel productivo y entonces trabajar problemas ricos en contexto. Y esto, repito, es válido para física, para matemáticas o para cualquier tipo de problema. Con eso concluiría. Solamente me tomaría un minuto para hablar de un problema de tipo educativo, porque esto podría parecer que es válido para matemáticas, para física, etcétera. Pero no, también nos puede llevar a ver cuáles son los primitivos fenomenológicos hasta en situaciones educativas. Por ejemplo, yo tenía hace 5 o 6 años un grupo de 6 estudiantes de doctorado tomando un seminario de didáctica experimental conmigo. ¿Cuál era el perfil de estos estudiantes de doctorado? Uno era un profesor que daba clases en Chile bueno, porque el posgrado en el que yo trabajo es en modalidad a distancia, y esto permite tener incluso estudiantes de diferentes regiones del mundo, literalmente, que interaccionen entre sí mismos. Y entonces este profesor en Chile daba a estudiantes, a su vez, clases en la licenciatura en Pedagogía de las Matemáticas. Tenía un estudiante en la Universidad de Guadalajara que daba clases a nivel preparatoria de física, en particular de termodinámica. Otro estudiante en la Universidad de San Luis Potosí, quien daba clases a estudiantes de ingeniería mecánica. A otro estudiante en Colombia que daba clases en la licenciatura de la pedagogía en física. Y otro estudiante en la vocacional 2 del Politécnico, vocacional de perfil de física y matemáticas, la clase de física. Y si recuerdan a la estudiante de preescolar, que ya había egresado de la maestría y ahora estaba en el doctorado en física, una maestra de preescolar. Y se les dejaba la siguiente situación. Imagine que tiene usted un reloj de arena que va cayendo, un reloj de arena que funciona perfectamente y va cayendo. Lo dejamos caer en caída libre. ¿Qué pasa con el flujo de arena mientras va cayendo? Explíquelo. Y explique a su vez cómo lo haría con sus estudiantes y cómo les explicaría la situación. Este es un problema, es una situación problemática con la definición que dimos al inicio de la plática. ¿Cuáles eran los primitivos fenomenológicos? Bueno, tendrían que haber conocido que es un fenómeno de ingravidez y un fenómeno que es experimental en términos educativos. Curiosamente, solamente uno dio la respuesta correcta y la respuesta correcta de cómo hacerlo con los estudiantes. Comento algunos de los casos, siendo 6, cómo lo resolvieron. El estudiante de pedagogía lo que hizo fue grabar lo que le decían sus estudiantes y encontró que había 3 tipos de solución que le daban. Se detiene el flujo de arena, continúa cayendo sin ningún problema o empieza a fluir hacia arriba. Pero él no da la solución y sus estudiantes tampoco. La estudiante de la Universidad de San Luis Potosí lo que hizo fue llevar a sus estudiantes al elevador entre 2 pisos y ver qué pasaba y qué sentían ellos. No llegaron a nada. Y bueno, no menciono los demás casos, pero curiosamente la única que dio la respuesta fue el estudiante de preescolar. ¿Qué fue lo que hizo? Armó un reloj de arena y se puso a tirarlo con los niños de preescolar a ver qué es lo que veían. Y en efecto veían los niños, a pesar de que era muy rápido el fenómeno, que la arena dejaba de fluir. ¿Por qué? Ya entonces se va al siguiente primitivo, porque ya no hay gravedad conforme se va cayendo. Por lo tanto, la arena deja de fluir. Ese es un problema educativo en el cual también utilizamos primitivos fenomenológicos. Entonces, esto lo comento porque se pueden utilizar para resolver problemas no únicamente en física, matemáticas, sino incluso de tipo educativo.
pues yo con esto culmino esta charla. Estoy abierto a sus preguntas y agradezco nuevamente, perdón por haberme sobrepasado 5 minutos en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor. Bueno, comenzaríamos pues lo más breve posible una sesión de algunas preguntas. Yo me voy a permitir, dado que en el canal de YouTube ya habían hecho esta pregunta con algunos minutos de anticipación, y dice así. Dice, es común que los estudiantes cometan el siguiente error, el del clásico, ¿no? El binomio A más B al cuadrado es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Podría considerarse un P'? Y también comenta, en el endomorfismo de Frobenius, esa igualdad sí se cumple. ¿Habría alguna estructura que pueda considerarse así? Yo creo que, bueno, como tal, ese ya es un error conceptual, no es un P'. El P' es lo necesario para resolverlo. Ahora, este P' mal utilizado nos lleva al error conceptual, que ahora sí. Ahora, dependiendo del contexto, estos P' pueden variar. Yo, repito, en el caso de la física, a veces sí me voy más hacia, pero por ejemplo, en el caso de las matemáticas, yo comentaba el ejemplo de que la raíz cuadrada de un número negativo tiene un P' dentro de los números reales y un P' diferente dentro de los números complejos. Entonces, lo que requerimos es el P' previo para saber si se convierte en error conceptual. Dicesa no habla de los errores conceptuales en sí mismo derivados de los P'. Eso es algo que hemos trabajado y propuesto nosotros. Pero bueno, siendo muy concreto, para las dos preguntas, no es un P', ya es un error conceptual. Había que ver cuál era el P'. Y sí, estos dos P' pueden variar de acuerdo al contexto en el cual estemos trabajando nuestro problema. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. Y aquí hay una pregunta, me parece, de Said Aspeitia. Y primero Milda, entonces, Miguel y luego Said. Yo levanté primero. Sí. Buenas tardes, doctor. De verdad que me encantó la presentación, es muy interesante lo que usted nos muestra, por toda la investigación. Bueno, yo tengo dos preguntas muy rápidas. Claro. La primera, Doc, estos P' podrían ser considerados como una especie de herramientas cognitivas de atajo. Buena pregunta. Herramientas cognitivas sí son. Okay. No sé si de atajo como tal, porque al ser estables y fuertemente fundamentadas, no sé si las consideraría de atajo. Pero nuevamente, dependiendo del contexto, la rama y el tipo de problema, en algún caso podrían ser de atajo, pero en otras cosas serían fundamentales, por ejemplo, ¿no? Ok, es que yo lo imaginaba como algo, como una especie de etiqueta, ¿no? A la cual podemos tener como acceso, así como darle un clic, y entonces nos muestra un cúmulo de conceptos o de ciertos asuntos que ya tenemos ahí como conocimiento, y al cual podemos echar mano y resolver cosas, ¿no? Hago por eso esta idea de a lo mejor como un pequeño atajo hacia ese cúmulo de cosas que ya tenemos bien cimentadas, ¿no? Yo creo que, y ahí es interpretación personal, que incluso Dicesa creo que lo ve al revés de cómo me lo estás planteando. Es decir, todo el contexto tú lo divides en estos diferentes P'. Y no es de que este P' te lleve a todo el contexto, sino el contexto tú lo tienes dividido en estos P'. Tal vez establecer una relación biunívoca como atajo hacia los demás podría ser. Porque estos P' a su vez podrían estar fundamentados a su vez en otros P'. Por ejemplo, en el primer ejercicio, en el primer problema que propusimos, hablamos de que uno de los P' para resolver ese problema en particular era la ley de gravitación universal. Si mi problema fuera obtener la ley de gravitación universal, entonces yo tendría que tener otros P' previos, como la definición de masa, la definición de interacciones. ¿Sí me explico? Entonces, y que están dentro de esa ley de gravitación universal. O sea, son P' ahí como linkeados con ello, ¿no? Exacto. Ok, bueno, Doc, ya más muy rápido. ¿Y cuál sería un nivel idóneo? ¿Cuál sería ese nivel idóneo del que usted hablaba, en el cual podemos decir que un alumno pues hace uso correcto de esos P', ¿no? De manera idónea, digamos. Sí, yo creo, por eso me gusta combinarlo con estas etapas del nivel de construcción de conocimiento. Cuando tú llegas ya a un nivel productivo de conocimiento, es que tienes ese manejo de los P' que te permiten no únicamente reproducir
lo que tú viste en clase, sino que te permite utilizarlo en diferentes contextos. Ya. Voy a poner un ejemplo muy, muy rápido. Y curiosamente, yo que me quejé del libro de Resnick, hay un ejercicio en el libro de Resnick que a mí me gusta mucho y lo discutía con mi colega con la que estoy trabajando en Baja California. Este ejercicio es el siguiente: tú tienes dos placas, un capacitor, y que te crea un campo eléctrico, y pasas un electrón. La pregunta es, ¿este electrón pega en la placa de arriba, pega en la placa de abajo o se sigue? Ese problema está en la parte de electromagnetismo, pero curiosamente es un problema de mecánica. Entonces, tus P-prims que necesitas para resolver ese problema son de mecánica, y lo único que utilizas de electromagnetismo es la fuerza eléctrica, el campo eléctrico. El campo eléctrico que se genera. Si tú manejas ya correctamente estos P-prims de mecánica, a pesar de que sea un problema eléctrico, ya no es un problema de mecánica. Si llegaste a un nivel productivo, te va a permitir utilizar esos P-prims de manera correcta a un nivel productivo, no únicamente a un nivel reproductivo. No sé si quede claro Entonces, es decir, este nivel idóneo, es decir, puede ser que este P-prim se vuelva una abstracción que puede ser utilizar en cualquier campo disciplinar, digamos, ¿no? Exacto, bueno, ya cuando lo llevas a lo que te dice la propia definición del P-prim, algo fuertemente establecido y con una conexión cognitiva fuerte, ¿no? Interesante, Doc. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Muy bien, gracias. Saida Speitia. Creo que tenía levantada la mano. Sí, primero. ¿No se encuentra? ¿No? Sí la levantó, pero se me hace que su señal luego. Yo creo que luego no sé si Nadia o el doctor Carlos. Sí, yo. Nadia. Buenas tardes. Primero Nadia. Y luego el doctor Carlos. De acuerdo, gracias. Primeramente, le agradezco mucho su plática, estuvo muy interesante. Y mi pregunta es esta: cuando se le asigna así un problema a un alumno, a los alumnos, es ideal que ellos pongan los preprints que van a ocupar, que diga, por ejemplo, anota aquí tus preprints que vas a ocupar para resolver este ejercicio, o que yo como docente le diga, ¿sabes qué? Tú necesitas estos preprints para poder resolver estos ejercicios, y ya después, él, si tiene dudas sobre algún tema, los investigue para poder entrar en esta parte de la resolución de problemas que comentaba al principio por investigación. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, muy interesante pregunta, ¿eh? Mira, yo creo que aquí va a depender del modo de resolución que el profesor tenga de los problemas. Lo que sí es un hecho es que los P-prims los vas a necesitar para resolver el problema. Ahora, cuando mostré lo que hicimos con el segundo ejemplo, el de relatividad, me gustó hacer énfasis en que el profesor determinó, dijo, a ver, es que estos son los P-prims que son necesarios para resolver el problema. Y él me comentaba, dice, mira, hasta antes de enterarme de qué eran los P-prims, de cómo lo trabajaron ustedes con el otro caso, yo les dejaba el problema asumiendo que yo en lo que les he dado en clase, ahí están, es que ustedes los busquen, pero ahí está lo que necesitan para resolver el problema. Dice, creo que sí tuve que hacer explícito cuáles son los P-prims, e incluso en su solución del experto, que ya no les pude mostrar, él al inicio sí los pone. Dice, estas son las herramientas que necesitamos. Esa es una forma. Yo no digo que sea la única. La otra forma que tú comentas es, ustedes búsquenlo para hacerlo por investigación, me parece que también es válida. ¿Por qué es válida? E incluso para un problema de resolución de problemas, valga la redundancia, porque tú como profesor te vas a dar cuenta cuál es la debilidad que tiene el estudiante y entonces reforzar. Voy a poner un ejemplo muy concreto, personal incluso, que a mí me tocó. Yo dando una clase de física en mecánica, el problema era el siguiente, era preguntar a los estudiantes qué creen que es la fuerza. Después de haber dado el curso, o bueno, el tema de fuerza, y muchos me decían que tenía que ver con una energía. Es la energía que permite que se muevan las cosas. A mí eso me permitió ver que el P' no se había afianzado, que el P' en sí mismo era que era la fuerza.
porque la fuerza ni siquiera habíamos visto que era la energía, ya estaban teniendo un error conceptual ahí. Entonces, el P' en sí mismo creo que va a depender del tipo de resolución del problema con el que tú lo abordes, en el cual tú puedes, mira, porque si tú le haces transmisión-recepción y únicamente colocas los P' ahí, como te lo puede colocar el libro, te puede llevar a que también después no sepan utilizarlos en otro contexto. Si tú colocas una serie de P' para decir como especie de formulario de aquí, tiene lo que requieren para resolver el problema, puede ser de mayor utilidad, pero ahí creo que ya va a depender de la metodología de resolución de problemas que utilices, siempre y cuando estén involucrados los P', ¿no? El ejemplo que ahorita le daba tu compañero de las placas, si yo les pongo de antemano que lo que necesitan son las relaciones de dinámica, lo más probable es que el estudiante el problema ya no cumple el objetivo que yo quería, que era relacionar electromagnetismo y con las interacciones mecánicas. Entonces, tal vez te enredé más, pero creo que aquí va a depender de la metodología de resolución de problemas que quieras utilizar. En algunos te va a servir más ponerlos de manera explícita para ver cómo los manejan, y en otras ocasiones no colocarlos para ver si los conocen, si en realidad fueron estructuras fuertemente arraigadas y que se logró ese proceso cognitivo, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, gracias. Doctor Carlos. ¿Qué tal? Mucho gusto, doctor. Tengo varios comentarios, aunque realmente sería quizás para discutirlo en otro momento y otras sesiones. Claro, claro. Primero, esa parte de fuertemente arraigado, pues a reserva de que se vieran más experimentos, pero pareciera que a veces ese fuertemente arraigado no siempre se cumple, ¿no? Pero sin embargo, resulta, por supuesto, interesante. A estos P', ustedes los ubican mucho, por lo que entendí, colega, me imagino que es italiano, el que usted mencionó la referencia de que fue el que trabajó de origen, ese es, ¿no? Sí. Hablan de la parte fenomenológica, y yo me pregunto si se puede quedar en lo fenomenológico, o si bien se podrían, digamos, inclinar más o caracterizar mejor desde la perspectiva epistemológica. No lo sé, ¿eh? O sea, claro, porque sí. la perspectiva epistemológica, en términos generales, hasta donde yo alcanzo a ver, tiene una fundamentación más de origen, ¿no? Más de origen, y de tal manera que podría, si es que fuese adecuado, el término involucrar más, o a lo mejor ambos, no lo sé, lo fenomenológico y lo epistemológico. No lo sé, pero me parece que por ahí a mí se me desprenden ese tipo de preguntas, de inquietudes. Y la otra consideración es que sí es un conjunto de P', ¿no? Ley de gravitación universal, qué sé yo, segunda ley de Newton, o alguna de las leyes de Kepler, o lo que fuera, según el caso. Pero aquí hay un asunto que yo no sé si ustedes han pensado, han investigado al respecto, que una cosa es que se tengan esos P', el estudiante los conozca, y otra muy diferente es que sepa articular, según el contexto del problema, que sepa articular esos diferentes P', dependiendo precisamente del contexto del propio problema. Y eso, esa articulación conceptual, que también tiene fundamentación de carácter epistemológico, eso creo que abriría muchísimo el potencial de la parte formativa de los estudiantes, porque le diría, no solamente yo cuando te enseño física, pues te voy a enseñar algunos de estos P', ¿no? Pero también te voy a mostrar cómo de una u otra manera se van articulando, ¿no? Por ejemplo, el problema que usted ponía de las placas del electrón en el Resnick, pues quizás quede muy, muy oculto de que, y a lo mejor yo enseño el primer curso de
de dinámica, bueno, de mecánica elemental o qué sé yo con el Resnick, pero yo sé como experto a lo mejor que tiene esa característica que tengo que usar es el campo eléctrico o el magnético. El campo eléctrico, sí. Campo eléctrico, ¿no? Y luego tengo que usar la parte mecánica. Sí, pero entonces es muchísimo más rico para el estudiante en el contexto hacerle ver ese tipo de articulaciones explícitamente, ¿no? Cuando yo doy una clase de física de tal o cual tema y muestro ese tipo de articulaciones, por ejemplo, explícitamente entre los P', entre las diferentes leyes, o cuando estoy involucrando fenómenos o problemas donde tiene que ver, ¿cómo se llama?, con cuestiones de mecánica, eléctrica u otro tipo de contextos. Esos son mis comentarios, me resultó muy interesante, muchísimas gracias, y claro que se me desprenden más preguntas que respuestas, ¿eh? No tengo respuestas, pero es interesante ese intercambio, ¿no? Porque pueden ahí aparecer otras cosas, hasta capaz que elementos de investigación compartida, no lo sé, pero ahí le comento ese tipo de inquietudes que parecieran interesantes relacionar con lo que ustedes hacen. Y por último, está bien el contexto o la metodología de resolución de problemas, pero no sé si ese tipo de elementos conceptuales con los que ustedes trabajan se pudiesen también manejar, no únicamente en el contexto de resolución de problemas. Sí, muchas investigar, gracias. ¿no? Sí, claro. Sí. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, no, todos estos comentarios son muy valiosos para nosotros. Nosotros seguimos investigando esto. Y como comenté de inicio, nos interesa mucho esto verlo y lo estamos estudiando con estudiantes de licenciatura en física. Pero claro, tiene una relación más que fenomenológica, sí epistemológica. Por eso a veces comento que yo lo abrevio más rápido como P', porque si no, muchas veces nos damos en lugar de primitivos fenomenológicos, a veces decimos primitivos epistemológicos. Es una relación semántica, no hay mayor problema. Pero sí hay mucho que abordar, porque sí, en efecto, esto de que sean fuertemente arraigados es polémico, porque, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos a cualquier estudiante que haya llevado a cualquier curso de física, dime cuál es la segunda ley de Newton, te va a decir que es fuerza igual a masa por aceleración, incluyendo profesores de física. Y entonces está tan arraigado eso que se piensa que es un P' cuando está incorrecto. Cuando hacemos el problema del cohete que lleva combustible, pues ya no nos funciona fuerza igual a masa por aceleración. Y entonces se convierte de un P' a un error conceptual. Y eso tiene que ver con cómo se construyó el concepto. Y entonces ya nos manda un problema epistemológico, más que simplemente de dividir el conocimiento en estas pequeñas unidades llamadas P'. Pero sí, hay mucho más que abordar, porque esta construcción fenomenológica, epistemológica, yo me he dedicado también a ver a los niños de preescolar. Y siempre me gusta dar este ejemplo porque, por ejemplo, cuando esta niña que empezaba a trabajar con nosotros le preguntaba a los niños, ¿qué es la electricidad? ¿O qué quieres saber de la electricidad? Los niños sí son muy despiertos y dicen, pues yo quiero saber de dónde viene. Y empezaba a preguntarles, a cuestionarlos, y ella les dice, bueno, ¿y de dónde crees que viene? Y hubo no pocos niños aquí en la Ciudad de México que decían, es que yo creo que viene de Estados Unidos. Y ese ya es un problema epistemológico de cómo han ido construyendo lo que es la electricidad, más que construir un primitivo fenomenológico ya para construir este primitivo fenomenológico verbal de lo que es la electricidad, pues ya tienes un obstáculo muy fuerte ahí, que está más arraigado de lo que puedes tener un primitivo fenomenológico. Ahora imaginémonos si nos lo trasladamos ahora al otro extremo, ¿no? Con chicos que ya se están formando como físicos. Pero sí, hay mucho campo. Nosotros estamos trabajando esto desde hace unos 4 años más o menos, y sí, nos hemos ido encontrando con cosas más profundas que, como dice, pues son cuestiones hasta de platicar, ¿no? Ni somos los expertos totales en esto, porque incluso Di César, que es el que lo propone, no se mete mucho en la parte del error conceptual, de cómo se transforma el P'. Como que le deja la definición del P', y Hammer, que es otro autor, es el que se mete a tratar de utilizarlos,
pero nosotros vimos que no lo utiliza o no hace un estudio a profundidad de eso. Nosotros estamos empezando con esto, ¿no? Por eso mostré un par de ejemplos, pero sí, hay mucho que abordarlo y muchas cosas que pueden ser polémicas e incluso que estén equivocadas de lo que hemos comentado. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, Muchas gracias. Para seguir platicando en otro momento. Sí, Muchas gracias. claro. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, solo Said, brevemente, por favor. Y vamos. Sí, espero que ya me escuchen. Doctor Agustín, ¿me puede confirmar? Sí, se escucha. Okay. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor, por su presentación. La verdad me parece muy enriquecedor este tipo de conceptos, como lo son los P-Prims. Y me quedé pensando un poquito cuando daba la definición de P-Prim como una estructura cognitiva estable y fuertemente sostenidas. Me quedé pensando en que tal vez pueda tener alguna semejanza con los esquemas cognitivos de la epistemología genética de Piaget. ¿Puede ser así, doctor? Y en dado caso de que sea de este tipo, cuando un estudiante utiliza de manera correcta los P-Prims para llegar a una parte productiva del conocimiento, ¿podríamos decir que ya hay una asimilación del uso de estos P-Prim? Wow, muy buena pregunta. Yo creo que esto es relativo, porque como comentábamos, el uso de un P-Prim en un contexto puede ser muy conocido y puede ser ya asimilado, pero si lo cambiamos de contexto puede fallarnos, ¿no? Por ejemplo, en uno de los ejemplos que mostré, pues los chicos, todos supieron que tenían que utilizar la fuerza de gravitación universal. El problema es que cuando lo sacamos del esquema de dos cuerpos en la misma línea, al tener que manejarlo en un contexto diferente, les fallaba. Es por poner un ejemplo. Entonces, creo que la asimilación de un P-Prim puede ser complicado. Hace algunos años hicimos un pequeño estudio con profesores de física de varias escuelas del Politécnico sobre cómo resolvían el péndulo simple. ¿Qué problema más clásico y que los P-Prims podrían ser los más estables que el problema del péndulo simple, siendo que eran profesores o que son profesores que a su vez son doctores en física? Curiosamente, los 5 profesores que nos apoyaron mostrándonos la solución que daban a los estudiantes, los 5 lo hacían de manera diferente y curiosamente a la solución de un libro experto, como podría ser el libro de Goldstein de mecánica clásica, difería. Entonces, llegaron a la conclusión de que son estables y no tienen algún tipo de variación. Sí me parecería un tanto cuanto aventurado. Puede ser que estos 5 colegas lo estuvieran resolviendo mal porque de origen tenían mal el P-Prim que tenían que utilizar, ¿no? Ahora, comparado con lo de las etapas de Piaget, sí, yo creo que sí, ya cuando se establecen, si están de manera correcta, ya quedan ahí pues fuertemente establecidos y permiten un nivel de construcción de conocimiento productivo. El problema es que también cuando se crean como error conceptual, también quedan fuertemente establecidos y ya eliminarlos suele ser bien complicado. Bastante interesante, doctor. Muy bien. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Muy bien. Bueno, pues también por cuestiones de tiempo les agradecemos su presencia, desde luego, y me voy a permitir mostrarles brevemente un reconocimiento que dice así: Mineral de la Reforma Hidalgo, a 5 de abril de 2021, a quien corresponda, por este medio se hace constar que el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz impartió la conferencia por invitación titulada Identificación y uso de primitivos fenomenológicos en la resolución de problemas de física y matemáticas, en el marco del Seminario de Investigación de la Maestría en Ciencias en Matemáticas y su Didáctica durante el semestre enero-junio 2021. Conferencia llevada a cabo en la modalidad virtual el día viernes 9 de abril a las 16 horas y firman el coordinador de la maestría, el doctor Aarón Víctor Reyes Rodríguez, el jefe del área académica y director del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Va a permitir dejar de compartir y, antes de un momentito, por favor, antes de que nos retiremos, yo les quiero recordar que la próxima sesión
de este seminario, ¿sí?, corresponde a permítame un segundito. No se nos vaya a pasar, por favor, a todos, bueno, nuestros estudiantes en forma obligada y a los invitados, por supuesto, también. Y es la siguiente. Comparto la pantalla. Es precisamente para el día 23 de abril del 2021 a las 16 horas. Lleva por título ¿Qué hacemos con la educación después de la pandemia? Utilizando ecosistemas educativos híbridos en educación matemática. Y nuestro invitado será el maestro en ciencias Sergio Rubio Pizorno. Bueno, pues por su atención, muchas gracias. Nuevamente agradeciendo también a nuestro invitado del día de hoy, doctor, y pues deseándoles a todos que pasen una muy buena tarde y los estamos esperando en la próxima fecha de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Doc. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, muchas gracias.